Listo, entonces, gracias, Adriana. Entonces, hoy vamos a terminarlo, digamos, esa primera parte del programa académico, que es todo lo que tiene que ver con esta parte básica de estadística que está relacionada con estadística descriptiva. Y mañana iniciamos con la segunda parte del curso, que es lo que tiene que ver con estadística inferencial, que tal vez es a partir de ahí donde ustedes van a encontrar, digamos, unas herramientas bastante interesantes para poder ser aplicados ya sea dentro de su maestría o dentro de sus contextos laborales. Entonces, la clase de hoy y de mañana van a ser clases muy importantes. Vamos a trabajar también un ratico con SPSS. Yo les mandé a mediados de semana, si no estoy mal, un correo adicional con una base de datos ya real que se llama GSS 2008. Entonces, mañana vamos a trabajar con esa basecita de datos. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios adicionales con la base de datos, esta loca que yo les mandé de Colegio Invierno Verde. Entonces, vamos a seguir como trabajando en esto para ir aterrizando lo que hemos venido discutiendo en el desarrollo de las clases. ¿Ok? Algo que quiero decirles antes de comenzar el día de hoy es que la próxima clase nuestra, el próximo fin de semana en que nos vamos a ver es en 8 días, ¿ok? No va a ser dentro de 15 días, no es, sino es el próximo viernes y sábado 5 y 6 de febrero. Y en ese sentido, quiero por favor recordarles que para ese fin de semana van a tener que leer 4 capítulos. Y van a ser 4 capítulos que son los más relevantes y van a ser los más importantes para aplicarlos en sus contextos, cualquiera que sea. ¿Sí? Entonces, quiero pedirles el favor que en la medida de sus posibilidades no dejen la lectura de esos 4 capítulos para último momento, sino que arranquen desde tan pronto terminemos clases y pueden el domingo arrancar a empezar a leer, arranquen a leer porque realmente esos 4 capítulos son claves, son los más importantes donde ustedes van a decir, miércoles, esta vaina sí me sirve para lo que yo vine a hacer en esta maestría, pero es intenso. Entonces, por favor, sáquenle tiempo, sáquenle la disposición más alta posible para que el trabajo durante la semana les permita alcanzar a leer esos 4 capítulos, porque el viernes y el sábado vamos a trabajar sobre ellos, ¿ok? Entonces, porfa, les quiero pedir ese favor de que se den la pela esta semana que entra para que puedan llegar a la clase con ese material leído y estudiado. ¿Vale? ¿Estamos? Bueno, entonces voy a iniciar con el tema de hoy. La idea de la agenda del día de hoy es esta. Un segundito. La idea de la agenda de hoy es hacer un resumen de la clase anterior, más o menos lo que discutimos entre el viernes y el sábado. Introducir la última parte del componente de estadística descriptiva y, y trabajar con una herramienta adicional que vamos a darle palo en este curso, que es la curva normal de distribución. Y cerramos la clase con unos ejercicios adicionales de SPSS usando la base de datos de Colegio Invierno Verde. ¿Okay? Yo creo que nos vamos a ir hasta las 7:30, 7:45, hasta el punto 2 de la agenda. Descansamos unos 15 a 20 minutos y después del descanso volvemos entonces con el punto 3 y 4 de la agenda. ¿Vale? ¿Les parece? ¿Estamos? Sí, perfecto. Listo. Listo. Entonces vamos con toda. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido introduciendo desde la clase anterior, desde el fin de semana, hace 15 días? Pues básicamente discutimos diferentes estadísticos que les permitirían hacer a ustedes un análisis de estadística descriptiva y que les decía que básicamente la relevancia que tiene ese componente de la estadística descriptiva es poder coger una por una de las diferentes variables que aparecen en una base de datos para tratar de entenderla en términos de su comportamiento, resumiendo su comportamiento a través de estos descriptivos que introducimos el fin de semana pasada. Entonces hablamos de la proporción, hablamos del porcentaje,
hablamos de la razón, hablamos del cambio porcentual, hablamos de las tablas de frecuencia, que va a ser un recurso que vamos a utilizar más adelante, que va a ser muy importante para entender de manera resumida el comportamiento de las variables. Y el sábado introdujimos las medidas de tendencia central, particularmente discutimos, trabajamos, hicimos algunos ejercicios con 3 medidas de tendencia central que están relacionados con la moda, y que si ustedes se acuerdan, pues la moda básicamente se determina a través de identificar el caso que más se repite, la frecuencia que más se repite de unos datos de una distribución cualquiera. Hablábamos de la mediana, que es esa medida de tendencia central que determina el caso central de una distribución, que parte la distribución en 2 mitades exactas, ¿correcto? Y decíamos que cuando teníamos unas bases de datos con n's impares, pues la mediana básicamente es el caso de la mitad, ordenados previamente de mayor a menor, pero que teníamos una base de datos con n's que son pares, pues teníamos que sacar un promedio de los dos casos del centro para poder determinar la mediana, ¿correcto? Y la última medida de tendencia central, que les decía que tal vez la más importante, la más conocida, la que ustedes pues se encuentran en todas partes, que es la media o el promedio, y pues que básicamente me permite identificar información resumida de una distribución cualquiera de una manera muy clara, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo de las edades de Cali en una base de datos. Si hubiera podido recoger la información de edades de todos los ciudadanos de Cali, pues tendría una distribución de 2,5 millones de datos, 2.600.000 datos, y eso sería imposible determinarlo, pero si saco un promedio, pues entonces podría más o menos entender en términos generales, digamos, qué tipo de población es a la cual me estoy enfrentando para hacer un análisis, para hacer una política pública, bueno, para lo cualquiera de nuestros intereses, ¿sí? Entonces, introdujimos también esas 3 medidas de tendencia central y les presenté este cuadrito hacia el final de la clase, donde les decía que, digamos que en términos generales, la moda es una medida de tendencia central que es óptima de utilizar si la variable está medida a nivel nominal. Acuérdense que las variables nominales son aquellas que tienen el menor grado de medición. La mediana, pues es una variable que se puede medir, digamos, de manera preferida con variables ordinales, mientras que la media o el promedio, pues básicamente se puede aplicar o se puede utilizar, y es deseable utilizarla principalmente con variables medidas a nivel de intervalo o razón. Entonces, básicamente eso fue lo que trabajamos la semana pasada. Hicimos algunos ejercicios introductorios de SPSS. Le pedí el favor a Estefanía que siguiera con ustedes trabajando algo con SPSS. No sé si lo hicieron en la monitoría o no alcanzaron. Pues sí, sí me explicó. Ajá. Un ratico más. Bueno, listo. Y también la otra recomendación que les dejé la semana pasada es que, por favor, la única manera en que ustedes pueden familiarizarse y perderle el miedo al software es cacharreándole día a día, día tras día, ¿sí? Entonces, si hoy todos nosotros sabemos manejar Word o Excel o lo que sea, es porque nos ha tocado trabajar con él todos los días, y hoy ya nos parece lo más sencillo y lo más normal. Eso pasa lo mismo con un software estadístico como este que les estoy pidiendo. Entonces, por favor, no vuelvan a aprender el software solamente cada vez que tenemos clase y monitoría, porque muchas de las cosas que discutimos se les va a olvidar si esperan 8 días para volver a trabajar con ellas, ¿vale? Bueno, entonces hasta aquí hay alguna pregunta, hasta aquí hemos avanzado en el curso. ¿Hay alguna duda, hay alguna inquietud antes de empezar con el nuevo material de clase? ¿Está todo claro? Sí, profe. Bueno, listo. La Entonces, verdad es que las monitorías son bastante chéveres porque ella refuerza mucho el tema que tú pones. vale, listo. Yo les dije, esas monitorías son clave. Esas monitorías tienen todo el sentido del mundo para este curso. Y se van a volver aún más importantes y más interesantes para los temas que vienen. ¿Ok? Bueno, entonces, para hoy quiero
introducirles un tema que estaba incluido dentro de las lecturas que ustedes tenían que hacer para este fin de semana y está vinculado con un concepto que se llama medidas de dispersión, ¿correcto? Entonces, fíjense que el desarrollo del curso hasta ahora lo que hemos cubierto son dos temas grandes, ¿cierto? Unos estadísticos, los 5 primeros estadísticos que vimos en el repaso, que son como estadísticos descriptivos, 3 estadísticos adicionales que se llaman medidas de tendencia central, donde estos 3, la moda, la mediana y la medida, son útiles porque nos permiten ubicar el centro de la distribución de los datos. Para que se acuerden un poquitico de la forma como estoy hablando en este momento, acuérdense que cuando yo hablo de una distribución de datos, básicamente lo que estoy diciéndoles es que toda base de datos está armada, está estructurada a través de variables, ¿cierto? Que están ubicadas en una hoja de Excel, ¿cierto? Y que todas las variables o todos los datos de las variables están en columnas dentro de esa hoja de Excel. Entonces, si yo tengo en una columna la variable edad y tengo 2.500.000 edades de todos los habitantes de Cali, pues esa es una distribución de datos para la edad de los caleños. Entonces, distribución de datos, básicamente lo que estoy diciéndoles implícitamente son todos los datos que componen a una variable, ¿correcto? Entonces, las medidas, los estadísticos de estadística descriptiva que vimos en la semana pasada y los 3 estadísticos que vimos en la clase del sábado, medidas de tendencia central, son, digamos, herramientas útiles que nos permiten resumir variables. ¿Cuál es la lógica de estos 3 estadísticos, moda, mediana y promedio, como medidas de tendencia central? Permitirnos ubicar el centro de la distribución. ¿Por qué es importante saber cuál es el centro de la distribución? ¿Por qué es importante para mí poder utilizar un estadístico como el promedio para poder determinar que de los 2,5 millones de habitantes que tiene Cali, el promedio de edad está en 55 años? Porque al saber eso, al saber ese dato medio, ese centro de la distribución de edades, o sea, cuando yo digo que Cali en promedio tiene 55 años, básicamente lo que me está diciendo el promedio es que a partir de ese año 55 hay unos datos hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea, mayores de 55 y menores de 55, pero que en promedio toda la sociedad caleña tiene 55 años. Entonces, para nosotros como investigadores sociales, saber el centro de las distribuciones es importante porque nos empieza a arrojar algo de información adicional. Nos permite aclarar, por ejemplo, en este caso, qué tan joven o qué tan vieja es la población de Cali. Si tuviera otra columna con una distribución de datos sobre el nivel educativo, ¿correcto? Y puedo sacar un promedio o una moda de ese nivel educativo y concluyo que el promedio de educación de los 2,5 millones de caleños es de educación superior, pues eso a mí me da una idea clara de que gran parte de la población al menos pasó por la universidad y que estoy más o menos lidiando con unos ciudadanos que en promedio están estudiados y por lo tanto yo puedo implementar algunas medidas de política pública porque es gente que ha pasado por la universidad, ¿sí? Entonces fíjense que saber el centro, poder determinar un promedio, poder determinar una moda, poder determinar una mediana, es muy útil para mí como investigador social porque más o menos me ubica en términos de poder caracterizar a la población que estoy analizando. Entonces, por eso son importantes las medidas de tendencia central, ¿cierto? Pero ahora el tema de la clase o al menos esta parte de la clase de hoy, tiene que ver con las medidas de dispersión. Y su nombre, dispersión, es importante entenderlo, ¿correcto? La dispersión puede ser alta o baja, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de edades y yo sé que la edad promedio como medida de tendencia central es 55 años para los caleños, yo puedo tener 2 posibles dispersiones con relación a esa variable edad. Que la gran parte de los caleños, de los 2,5 millones de caleños, estén todos muy cerquita a los 55 años, ¿correcto? O que haya unos casos en los cuales una gran parte de la población tenga 5 y otros 90 años, o sea, que estén bien dispersos o que estén bien junticos al centro. Entonces, las medidas de dispersión es una
es una herramienta estadística que complementa las medidas de tendencia central. ¿Me Profe, explico? Sí, dime, ¿quién me habla? perdón, es que Juan. sobre eso salió un poco como en los datos del ejercicio que estábamos resolviendo para esta semana. Sí, Yo sentí eso, perdón la interrupción, yo sentí eso con los datos entre la región de Amazonía y las otras 5 regiones, sí. que era muy diferente de lo que era la media y la mediana. Claro, son diferentes entre regiones. Entonces, fíjense que la media y la mediana son medidas de tendencia central que me permiten determinar el centro para los diferentes 5 regiones y me permite decir, oiga, como que la Amazonía es completamente diferente a la Orinoquía, ¿cierto? Como que solamente mirando ese dato como medida de tendencia central me permite ya empezar a identificar similitudes o diferencias, ¿cierto? Pero solamente me dice un dato, el centro de esas regiones es tal. Pero adicionalmente al centro, una cosa que a nosotros nos interesaría también como investigadores sociales es saber si esa población que estoy analizando en términos generales está muy cerquita de ese centro o más bien está muy alejado de ese centro. Entonces, la medida de dispersión me permite explicar eso, me permite explicar la diversidad de los datos, la variedad de los datos, la heterogeneidad de los datos, o si me permiten ponerlo por el lado opuesto, la homogeneidad de los datos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo unos datos de edad que gran parte están muy cerquita al promedio, ¿cierto? O sea, todos los datos de los 2 millones de caleños están, la gran parte están muy cerquita a los 55 años de edad. Significa que yo tengo un gran conglomerado de una población que en términos de edad es muy homogénea, ¿cierto? Entonces, no están tan dispersos, más bien están como muy homogéneos los caleños en términos de edad, porque gran parte de los caleños están cerquita a la edad promedio. Pero también puedo encontrar una situación en la cual los caleños no estén tan cerquita a ese centro, a ese promedio, pero más bien estén regados hacia arriba o hacia abajo de ese promedio. Entonces, si yo encuentro unos datos que no están tan homogéneos al centro, tan pegados al centro, significa que tengo una dispersión de edades importantes en ese grupo social que estoy analizando. ¿Sí? Por ejemplo, para darles otra idea, si como les comenté ahorita, me interesa saber el nivel educativo de los caleños, y yo sé que en promedio tiene un nivel superior de educación, o sea, al menos pregrado universitario, supongamos, ¿no? Eso no es verdad. Que los caleños en promedio tuvieran un nivel de pregrado en promedio tuvieran un nivel de pregrado de educación, pues eso es lo que me dice la medida de tendencia central promedio. En promedio, los 2,5 millones de caleños tienen universidad. Pero cuando ya empiezo a mirar datos por datos, yo puedo ver que dos posibilidades. Que los datos individuales estén todos muy cerquita a ese promedio, es decir, que gran parte de todos los caleños tengan esa educación superior cumplida y por lo tanto yo puedo decir, ok, esta población caleña en términos de educación es una sociedad muy homogénea porque es que todos los datos individuales están cerquita a ese promedio, tienen una dispersión muy baja. ¿Sí me están siguiendo? O puedo encontrar lo opuesto. Puedo decir, ok, a pesar de que la medida de tendencia central me dice que la mayoría de los caleños tienen educación superior, encuentro que hay una distribución muy regada, muy alejada del centro. O sea, tengo personas que tienen básica primaria y tengo otras personas que tienen, no sé, 3 doctorados encima. Entonces, pues son sociedades bastante heterogéneas. Entonces, poder determinar la dispersión de los datos con relación al centro, a las medidas de tendencia central, es lo que se llama medidas de dispersión. Y es una herramienta estadística muy importante porque me permite determinar qué tan homogéneas o qué tan heterogéneas son las sociedades que estoy estudiando. Entonces, si yo soy, por ejemplo, el alcalde de Cali, correcto, correcto, y yo sé que el promedio de la edad es de 55 años y que gran parte de los caleños en términos de edad están cerquita de ese promedio, o sea que todos están muy homogéneos en términos de edad, yo puedo implementar políticas de deporte o de cultura
enfocados para un grupo poblacional que es muy homogéneo, cerquita a los 55 años. Pero si soy alcalde de Cali, me doy cuenta que el promedio de edad es de 55 años, pero están todos los caleños muy regados en términos de diferentes tipos de edades. Pues si yo tomo una decisión de política pública en términos de ofrecerle eventos culturales para edades mayores, pues voy a dejar una cantidad de jóvenes tirados sin demanda, sin poder demandar esas acciones culturales y me va a ir mal como gobernante. Entonces, saber la dispersión de los datos alrededor del centro es muy importante para poder entender mejor el tipo de sociedades que estoy analizando. No sé si estoy siendo claro con esos ejemplos. ¿Me están entendiendo? Sí. Sí. Bien. Sí, sí, pues. Bien, entonces es importante también, si estoy siendo claro, es muy importante entonces también que entiendan lo siguiente. Para poder hablar de medidas de dispersión, primero tenemos que hacer análisis de estadística descriptiva, análisis de medidas de tendencia central y después sí análisis de dispersión. O sea, yo no puedo empezar a hacer un análisis de dispersión sin haber cumplido las etapas anteriores. Tiene sentido analizar la dispersión una vez que conozco el centro. Si no conozco el centro, la dispersión no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, es muy importante que sigamos ese orden, digamos que hemos venido trabajando en las sesiones, porque hablar de qué tan homogénea o qué tan heterogénea es ese grupo poblacional sin conocer previamente su centro, no lo vamos a saber, es imposible, ¿correcto? Entonces, este segundo bullet point es válido en ese sentido. Estas medidas de dispersión son útiles, las que vamos a ver hoy, después de establecer las medidas de tendencia central de nuestros datos, para darnos una aproximación más profunda del tipo de datos que hemos recogido. Es decir, a pesar de que las medidas de tendencia central son muy similares, por ejemplo, en el taller que ustedes hicieron con las 5 regiones, supongan que la región de la Amazonía y la región de la Orinoquía les da más o menos su promedio muy parecido, ¿cierto? Pero puede ser que las poblaciones de esas dos regiones estén una región, la Orinoquía, muy homogénea con relación a ese centro, pero la de la Amazonía muy regada con relación a ese centro. Entonces, las políticas o las decisiones que yo tengo que tomar sobre esas dos poblaciones deben ser diferentes a pesar de que la medida de tendencia central es similar, pero porque las medidas de dispersión son muy diferentes en ambos casos, entonces las decisiones que debo tomar son diferentes. Ahorita ya les voy a hacer un ejercicio para que me entiendan mejor esto. ¿Hasta aquí estoy siendo claro o estoy hablándoles en chino? No está claro. Está claro. Bien, listo. Entonces, las medidas de dispersión ayudan a determinar el grado de, valga la redundancia, de dispersión de los datos recogidos con respecto a su centro. ¿Cuál es su centro? Puede ser la moda, puede ser la mediana, puede ser un promedio. ¿Ok? A mayor agrupación de datos alrededor de, ¿se acuerdan qué es esta notación? X rayita. ¿Mediana? La media, no la mediana, la Sí, media. perdón. Sí, la media. A mayor agrupación de los datos alrededor de la media, por ejemplo, de los 55 años de edad, menor será la dispersión y por lo tanto esa población es muy homogénea. ¿Correcto? Y viceversa. Es decir, a menor agrupación de datos alrededor de la media, mayor será la dispersión. O sea que esa población va a ser muy heterogénea. ¿Correcto? Entonces, las medidas de dispersión tienen un valor importantísimo para nosotros como científicos sociales porque nos ayuda a determinar qué tan homogéneas o qué tan heterogéneas son las poblaciones que estamos investigando, con las cuales estamos trabajando, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es decir, a mayor grado de dispersión de nuestras variables, datos más alejados de la media, mayor será el rango de los valores y por lo tanto mayores serán las diferencias entre los valores. O sea, son muy diferentes esas poblaciones que estamos analizando. Entonces, ¿cuáles son los 3 estadísticos que nos ayudan a medir dispersión? Entonces, me voy a devolver un momentico. La semana pasada trabajamos 5 estadísticos como medidas, como estadísticos descriptivos. La semana pasada trabajamos 3 estadísticos para medidas de tendencia central. Ahora les estoy introduciendo
otros 3 estadísticos diferentes para poder medir qué tan dispersos están los datos con relación a su centro. ¿Cuáles son esos? El rango, la desviación estándar y la curva normal. ¿Ok? Entonces vamos a mirar cada uno de ellos por separado. El rango es una boludez, es una cosa muy sencilla, es una cosa que nos puede servir en algunos casos, aunque no es una medida de dispersión muy deseable usarla, pero cuando tenemos valores medidos a nivel nominal, no nos queda otra que usar el rango, ¿ok? Pero no es muy usado, pero nos puede ayudar en caso tal de que las variables sean nominales. Entonces, ¿el rango qué es? El rango, como su nombre más o menos lo indica, es la distancia que se presenta entre el valor más alto y más bajo de la distribución. Si entonces podemos tener una distribución de datos de edad. Entonces, el rango va a ser coger la edad del ciudadano caleño más joven, ¿correcto? Y el dato del ciudadano caleño más viejo. La diferencia entre esos dos datos es el rango. Entonces, ¿cómo se calcula el rango? El rango es igual, y se denota con la letra R mayúscula, es el valor más alto menos el valor más bajo. Edad más alta menos menos la edad más baja. Si estamos tratando de averiguar el rango de nivel educativo, entonces sería el nivel educativo más alto de esa distribución de 2.500.000 de datos de caleños, menos el nivel educativo más bajo de los caleños. Y eso nos da la distancia que hay entre el valor más alto y el valor más bajo, es el rango, ¿correcto? Esta medida, ese estadístico de medida de dispersión, indica de manera fácil y rápida la variabilidad de los datos. Entonces, si la diferencia que existe entre la edad más alta y más baja es pequeñita, es muy pequeñita, es muy corta esa diferencia, significa que toda la población es muy cercana a esa edad, ¿verdad? Están muy poco dispersos las edades de los caleños. Pero si la diferencia nos da muy grande, ¿correcto? En términos de edades, significa que pues es una población muy heterogénea en términos de pues esas edades que estamos mirando. Se puede usar para valores medidos a nivel ordinal y de intervalo. El rango puede ser engañosa como medida de dispersión porque hay outliers. Entonces, aquí hay un concepto nuevo que se llama un outlier o casos especiales, ¿sí? Supongan lo siguiente, supongan que nosotros tenemos, vamos a hacerlo más fácil para poderlo imaginar de esa manera. Supongan que nosotros tenemos 20 una distribución de datos de 20 edades de 20 ciudadanos caleños, ¿correcto? Y el promedio como medida de tendencia central de esos 20 caleños es 35 años, ¿correcto? Sin embargo, cuando yo miro la distribución de datos en esa columna en Excel, yo puedo darme cuenta de que hay un dato atípico, un dato outlier, ¿sí? Supongamos que de esos 20 datos, todos están muy cerquita a 35 años. Hay unos ciudadanos que tienen 35, otros 36, otros 40, otros 20 años, etcétera, pero todos muy cerquita a ese valor del centro. Pero tengo un ciudadano de los 20 ciudadanos que tiene 90 años. Si yo incluyo ese ciudadano de 90 años en la definición del promedio de edad, ¿qué pasa con mi promedio? ¿Se me agranda o se me achica? O sea, ¿de cuánto va? De 90 años. Tengo Se uno, agranda. se me agranda. Si yo incluyo dentro de la medición del promedio de edad ese ciudadano que es atípico, porque es que todos están entre 20 y 40 años, pero tengo uno de esos 20 de 90 años, si yo incluyo ese dato de ese ciudadano de 90 años, por ejemplo, para calcular la medida de tendencia central promedio de edad, pues me va a ampliar el promedio. Entonces yo tengo que tener cuidado con el cálculo también de la medida de tendencia central. Yo tengo que, por ejemplo, poder determinar si hay outliers o no, si hay valores atípicos o no. Entonces, para medir una medida de tendencia central como el promedio, la recomendación estadística es, si hay outliers, sáquenlos del cálculo, porque es que eso le va a sesgar el dato, le va a sesgar el centro, le va a poner un centro, en este caso de los 20 años de edad, un centro muy grande. Ya que sería muy engañosa la información que arroja. Claro, yo puedo tomar decisiones equivocadas si incluyo outliers, si incluyo casos atípicos en el cálculo, por ejemplo, de mi medida de tendencia central.
pero estamos hablando de una medida de dispersión que es el rango. Entonces, si yo tengo ese outlier de 90 años como valor más alto y tengo el valor más bajo en 20 años, pues la diferencia que me da son 70 años. Yo digo, uy, no, esta población es súper diversa en términos de edades, ¿verdad? ¿Cierto? ¿cierto? Eso puede ser un peligro, porque en realidad es solamente uno de 20 casos que es un caso atípico. Si yo quito ese dato atípico del cálculo del rango, el valor más alto ya no va a ser 90, sino va a ser 40 años, y el valor más bajo va a ser 20 años. ¿Cuánto es el rango? 20. 20. Entonces, fíjense que con ese 20 yo digo, no, la población no es tan dispersa, es más bien homogénea en términos de edades. Hay una diferencia entre el mayor y el menor de 20 años. Yo puedo utilizar esa información importante para tomar decisiones. Pero si incluye el outlier, si incluyo el caso atípico, el rango me va a dar 70 y digo, uy, no, esta población está súper dispersa y puedo equivocarme en las decisiones que tomo. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, listo. Entonces, bueno, este ejercicio lo hacemos ahorita. ¿Me acuerdan de hacer este ejercicio cuando les diga que abramos el SPSS? ¿Cuál es el rango para la variable habilidades académicas HA en la base de datos de Colegio Invierno Verde? Ahorita vamos a hacer ese ejercicio más adelante. Vamos a hablar, fíjense que el rango es esa primera medida de determinación central que es muy sencilla de determinar. Ustedes solamente necesitan saber cuál es el valor más alto y el más bajo de la distribución de datos y con eso ya pueden más o menos hacerse una idea de qué tan dispersa está la población en términos de la variable que estén analizando. Hay un estadístico que es mucho más, que nos dice mucho más información, que es mucho más exacto, que nos da mucha más precisión para mirar qué tan dispersos están los datos de esa distribución que estemos analizando. Y se llama la desviación estándar. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado ese concepto en alguna parte, la desviación estándar. Y tal vez es uno de los conceptos estadísticos más usados siempre. La desviación estándar se define como la distancia que existe entre cada uno de los valores de la distribución y su media. ¿Correcto? Entonces, si yo tengo 2,5 millones de datos de edades de los caleños, la desviación estándar lo que va a hacer es coger cada uno de los datos de edad y compararlo con la media de edad de los caleños. Pero cada uno se hace 2,500,000 cálculos para mirar cuál es la distancia que existe entre ese dato y su media. Ese dato y su media. ¿Correcto? Es la medida de dispersión más importante y la más usada. Tal vez es ustedes, como les digo, la han escuchado muchas veces y lo vamos a aprender a usar y a interpretar acá. Se usa principalmente para variables medidas a nivel de intervalo o razón, aunque también se puede usar para variables ordinales. Para variables nominales es imposible utilizar una desviación estándar. ¿Ok? ¿Y cuál es la formulita de la desviación estándar? Les repito, me interesa que conozcan la notación, pero que no se la aprendan. No tiene sentido, yo no les voy a pedir en ningún taller, en ningún examen que me repitan la fórmula de la desviación estándar porque no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, aquí lo que sí me interesa es la notación y que le pierdan miedo a esa formulita que es una boludez, literalmente. La desviación estándar se denota cuando es muestral, cuando es de una muestra. Ahorita vamos a ver la diferencia entre una muestra y una población. Se denota como una letra S. De la desviación estándar de una muestra se denota como una letra S. Pero la desviación estándar para una población se denota con este signo que se llama phi. O sea, esto es como una bolita, como con un chulito ahí arriba, se llama phi. Entonces, cuando ustedes vean una S, es porque estamos hablando de una desviación estándar de una muestra. Y cuando vean un signo phi, pues estamos hablando de una distribución estándar de la población. Y la desviación estándar es sencillamente la raíz cuadrada de una división. De la sumatoria de la desviación estándar, fíjense acá, cada dato de la distribución, cada una de las edades de los 2,5 millones de caleños, menos su media, al cuadrado sobre n. ¿Cuál es el n de los caleños? 2,5 millones. 2,5 millones. El número de casos que estoy analizando. ¿Ok? Y la desviación estándar es, perdón, y hay otro concepto que ustedes me imagino que también han escuchado que se llama la varianza, que básicamente es el cuadrado de la desviación estándar. Si ustedes elevan al cuadrado esto, les va a dar la varianza, que es así.
Después me voy a concentrar en la varianza. Ahorita solamente se las presento. Mucho gusto, esta es la varianza, pero no vamos a trabajar con ella por ahora. Hoy vamos a concentrarnos en esta desviación estándar que, como ustedes se van a dar cuenta más adelante, si me tienen un poquitico de paciencia, nos va a arrojar una cantidad de información que es súper importante para que nosotros como científicos sociales podamos entender lo que estamos estudiando. ¿Ok? Por ahora, esto es importante. Desviación estándar de la muestra es S igual a la raíz cuadrada de una división que es la sumatoria de cada uno de los datos de la distribución menos su media elevado al cuadrado sobre n. Eso es lo que vamos a hacer más adelante. Y este grafiquito que les tengo acá es lo que se denomina una curva normal, que lo voy a introducir más adelante, pero que por ahora me sirve para que ustedes se den cuenta por qué es importante el concepto de distribución. Vale. Fíjense que hay dos curvas, una rosada, no sé si ustedes la ven rosada, ¿sí? Una rojita y una azulita, ¿sí? ¿Las ven con colores diferentes? Sí, rosada y morada. Esas son dos curvas normales, después vamos a hablar sobre ellas, pero que tienen diferentes alturas. Una es mucho más parada, mucho más inclinada, y la otra es mucho más aplanada, mucho más acostada. Pero fíjense que hay un factor común que comparten estas dos curvas. ¿Cuál es ese factor común? La media. Tienen el mismo centro. Si ven que el mismo centro, no sé, supongamos que esta es 55 años de edad, tienen el mismo centro, tienen el mismo centro. Esta curvita tiene 55 años de edad y esta curvita tiene 55 años de edad. Correcto, entonces tienen la misma medida de tendencia central. El promedio de edad de los caleños es de 55 años. Comparten la misma medida de tendencia central. Sin embargo, la pendiente de las curvas es diferente. Cuando la pendiente es muy alta, como la curvita rosada que les estoy acá mostrando en su pantalla, fíjense que todos los datos de las edades están mucho más pegados al centro. ¿Sí ven que la distancia entre este centro y la curva es solamente esta? ¿Sí la ven? Sí. Pero en la azul la distancia es mucho más larga. Entonces, la curva más alta, la curva rosada, tiene menor dispersión de datos de edad. O sea que la población de esta curva rosada en términos de edad es mucho más homogénea. Todos son más cercanos a 55 años si se compara la población que está detrás de esta curva azul que está acá. Esta curva azul tiene una dispersión de datos mucho más grandes, mucho más plana. ¿Sí la ven que está mucho más aplanada esa curva? Este dato está mucho más alejado del centro que este dato con este. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta curva azul? La curva azul me está diciendo que la edad promedio es de 55 años, pero que esta población está más dispersa en términos de edad, es más heterogénea en términos de edad que la población de esta curva rosada. Esos son los dos puntos que les tengo aquí escritos arribita. Entre más alta la curva, menor es la dispersión de los datos con relación a su centro, pues los datos están agrupados más cerca de la media o el centro y la desviación será menor. Hay menos desviación en esta curva alta. Pero eso es con azul. Entre más plana la curva, mayor será la dispersión de los datos. O sea, más regados los datos de edad están de esa población. Pues los datos están más alejados de su medio centro y la desviación será mayor. Entonces, de estas dos curvas, ¿cuál de esas dos curvas es más, denota una población mucho más homogénea? En términos de edad. La rosada. Azul. Perdón, homogénea, la rosada. La rosada. La rosada está más, todos los datos están más pegados al centro, por eso es más alta, está más apiñuscados al centro, o sea que gran parte de todos los datos de edad están cerquita, más cerquita al centro comparados con la curva azul. Entonces, la población que corresponde a la curva rosada es una población mucho más homogénea en términos de edad, mientras que la población que corresponde a la curva azul es una población más heterogénea, o sea, están más regados los datos de edad comparado con la curva rosada.
ustedes se alcanzan a dar cuenta de la importancia de lo que les estoy diciendo cuando les digo que una población es más homogénea o más heterogénea. Eso para nosotros como investigadores sociales es fundamental. Fundamental. Profe, Dime, Néstor. pero ¿por qué se presentan esos dos casos? Aquí Porque en son dos Bogotá? poblaciones diferentes. Por ejemplo, Ah, supón, por ejemplo, que la rosada es la población de Cali y la azul es la población de Bogotá, no sé. Entonces, los caleños en promedio son mucho más jóvenes, la mayor parte de los caleños son mucho más jóvenes y son mucho más homogéneos en términos de edad que la ciudad de Bogotá. Sí, son dos bases de datos diferentes, dos distribuciones de edad para dos ciudades diferentes. Entonces, eso me ayuda mucho a mí. Si yo soy presidente de la República y yo sé que la población en promedio de Cali es mucho más homogénea en términos de edad, a pesar que en promedio tienen la misma edad, la decisión de política pública para la sociedad caleña debe ser diferente a la política pública, no sé, en recreación o en, no sé, cualquier otra cosa, o en educación que la población bogotana. A pesar de que su medida de tendencia central es la misma, ¿ok? Entonces, fíjense que es vital, es fundamental que nosotros podamos determinar no solamente el centro de las distribuciones, el promedio de edad, sino también qué tan alejados o qué tan cercanas están esas distribuciones a ese centro. Porque si lo logro determinar, sé si la población es muy homogénea o muy heterogénea. ¿Me siguen? Sí, es como estaba pensando que si bien ya se puede hacer un análisis desde las medidas de tendencia central, porque este fue el ejercicio y lo hicimos, tal vez esta medida de dispersión o este concepto de dispersión nos va a permitir ser más exactos, hacer más análisis a profundidad. Claro. Pareciera que nos da esas herramientas, ¿no? Que esta medida central no llegaba hasta allá y aún así, pues en el ejercicio vimos cómo pudimos, no sé, hacer comparaciones o bueno, llegar a un análisis importante. Ajá. Exactamente. O sea, la medida de tendencia central es un buen recurso, pero no es suficiente. Creo que con una medida, si ustedes aplican un estadístico de dispersión a esa medida de tendencia central, pueden encontrar mucho más detalle, mucha más información de esa población que ustedes están tratando de entender. ¿Sí? No se queden nunca solamente con el promedio, no se queden solamente con la idea de la mediana, perdón, no se queden solamente con la idea de la moda, sino que si ya tienen esa desviación, una pregunta que ustedes tienen que hacerse muy importante es, bueno, ya sé cuál es el centro de esta distribución. ¿Será que toda la población está cerquita a este centro o está muy alejada de este centro? Y eso les da pistas para poder tomar unas decisiones muy interesantes en términos de lo que ustedes van a hacer en el futuro. Vamos a mirar un ejemplito a ver cómo nos va. ¿Listo? Ustedes van a calcular, cojan papel y lápiz, ustedes van a calcular su medida de dispersión, van a calcular una desviación estándar, ¿ok? ¿Están listos? Entonces, supongan que yo tengo, no sé qué me invento aquí, a ver, las edades de 5 ciudadanos caleños. Tienen 10, 20, 30, 40, 50. ¿Correcto? Una bebé. ¿Una qué? No, perdón, mi hija que me llamó. Ah. Perdón, no sabía que tenía el micrófono activo. Tranquilo, Juan, a todos nos pasa. Bien, entonces tengo una población de 5 personas, 5 ciudadanos, no sé cómo llamarlos, y supongan que esas son edades de esos 5 ciudadanos. Estoy repetitivo con la variable edad. 10, 20, 30, 40, 50 años. Entonces, calculen, por favor, la desviación estándar de esta población de 5 ciudadanos. Difícil, ¿no? Hacia ojo, uy, ¿cómo hago esa vaina? Entonces, bueno, la primera recomendación que les voy a hacer para que ustedes le pierdan miedo a las fórmulas es que para poder calcular la desviación estándar, tienen que aplicar esta formulita. ¿Correcto? Entonces, la primera recomendación cuando ustedes van a calcular, bueno, dos cosas aquí importantes que ustedes van a ir aprendiendo. A mí me interesa mucho que lo hagan manual, que lo hagan a papel y lápiz. Pero obviamente el software no lo va a sacar a un clic de distancia. ¿Sí? Pero si ustedes entienden la lógica manual de dónde sale el resultado,
se les va a facilitar mucho el análisis cuando lo hagan con SPSS. Entonces, para mí va a ser muy importante y ustedes me van a odiar acá, pero yo voy a hacer el trabajo sucio de enseñarles a ustedes cómo sacarlo a mano, todos los cálculos, para que entiendan la lógica de dónde viene esa información y puedan ustedes hacer un buen análisis cuando lo hagan con SPSS. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular la desviación estándar de estos valores, ¿correcto? Utilizando esta fórmula de manera manual. Entonces, la primera recomendación que les voy a hacer es la siguiente. Siempre que vean una fórmula, una formulita como estas, la mejor manera de resolver la fórmula, de solucionar la fórmula, es de adentro para afuera. ¿Correcto? Entonces, si ustedes ven la fórmula, dice la desviación estándar de esta muestra es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la diferencia que existe entre cada uno de los datos de la distribución menos su media, elevado al cuadrado sobre n. Entonces, si la fórmula se resuelve de adentro para afuera, ¿qué es lo primero que ustedes deben calcular acá? Los paréntesis. El La media, paréntesis. Entonces, Bueno, sí, primero la media. Porque la aquí, media de cada variable. ok. aquí tienen la media. 30. ¿Aquí la tienen o no la tienen? No tienen la media. No. Yo les di 5 valores de edad. No, tenemos la 10, 20, mediana. 30, 40, 50. Entonces, ustedes miran la fórmula y dicen, ok, ¿tengo X sub I o no lo tengo? Sí. Eh, 150. 150. No, X sub I es, No, es 10, cada uno. 20, 30, 40, 50. Es cada uno. Acuérdense Esta es la sumatoria. X sub I es los valores de toda la distribución. O sea, el 10, el 20, el 30, el 40, el 50. Menos la media. ¿Tengo la media? ¿Se las di? 30. Perdón, pero se las di. No. No la tienen. No. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer para calcular la desviación estándar? Conocer la la media. media. Entonces, calculen la media. Ya creo que Néstor la tiene, o quién fue, o Juan la tiene. Juan. ¿Cómo la calcularon? Suman, fíjense, suman los X sub I, 10 más 20 más 30 más 40 más 50, eso les da 150. Correcto. Dividido 5. 5, eso les da 30. ¿Correcto? Entonces, como las fórmulas se resuelven de adentro para afuera, ustedes van a repasar esto. ¿Tengo X sub I? sí, ¿Tengo Sí, claro, la cada media? valor. ¿Tengo la Sí. media? Entonces ya Sí. puedo resolver el paréntesis. 30. El primer punto que tienen que hacer es eso. Entonces, van a calcular la desviación de cada valor de la distribución menos su media. ¿Sí la ven acá? Entonces, 10, que es el X sub I, menos 30, que es la media, igual a menos 20. ¿Sí ven? Ahí están resolviendo solamente el paréntesis, la diferencia, la desviación que cada uno de estos valores de edad tienen con relación a la media. Entonces, 10 menos 30 igual a menos 20. ¿Me siguen? Sí. sí, El segundo valor, 20 menos 30 igual a menos 10. ¿Correcto? 30 menos 30 igual a 0. sí. 40 menos 30 igual a 10. 50 menos 30 igual a 20. Entonces, la diferencia me da 0. Si ustedes suman y restan todo esto, les va a dar 0. Entonces, tengo la desviación, tengo la diferencia X sub I menos X cumplida. Sí. Ahora, ¿qué tengo que hacer si yo tengo que resolver la ecuación de adentro para afuera? Ya tengo el paréntesis. ¿Ahora qué tengo que hacer? Al cuadrado. Elevarlo al cuadrado, exactamente. Ajá. Elevarlo al cuadrado. Entonces, cuadrado de la desviación, X sub I menos X menos la media al cuadrado. Entonces, cogen el valor de la desviación menos 20 20. y lo elevan al cuadrado y eso les da 400. ¿Sí ven? Paso a paso, paso a paso, paso a paso. ¿Correcto? Ajá. Menos 10, que es la desviación del segundo valor con respecto a su media, al cuadrado les da 100. ¿Correcto? 0 al cuadrado, obviamente 0. 10 al cuadrado, 100. 20 al cuadrado, 400. ¿Correcto? Profe, Dime, Melanie. una pregunta pequeña. Dime. ¿El menos ahí afecta algo? Todo número ¿El negativo, menos afecta algo el número o no? todo número negativo
que tú multipliques al cuadrado se convierte en negativo. Menos por menos da más. Entonces, menos 20 por menos 20 te va a dar 400. ¿Correcto? Entonces, todo número negativo elevado al cuadrado siempre te va a dar positivo. El cuadrado, ¿qué significa? Estás multiplicando 20 dos veces, 10 dos veces. Entonces, menos 10 por menos 10 es igual a 100. Ya, gracias. Entonces, todo número, como para que lo tengan todo número negativo elevado al cuadrado les va a dar positivo. ¿Vale? Entonces, ya tienen los cuadrados de la desviación de cada uno de los datos y miren lo que tienen acá. La sumatoria de la diferencia al cuadrado les da 1000. Todo esto les da 1000. ¿Dónde está esto en la fórmula? Todo el numerador, ¿sí lo ven? Sí. Listo, ya tienen la desviación estándar, calcúlenla. Reemplazar. Entonces, ¿cómo lo reemplazamos? Reemplazamos. La desviación estándar es igual a la sumatoria de 1000, que ya lo tenemos. Si ven el numerador acá, x sub i menos x rayita al cuadrado es igual a 1000. Dividido entre n, que es Las ¿cuánto? 5 unidades. 5 casos de edad que tengo para estos datos, ¿cierto? Entonces 1000 sobre 5. Eso me da la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de 200. ¿Correcto? Sí. Y ustedes al sacar la raíz cuadrada de 200 les va a dar 14.14. Esa es su desviación estándar de esas edades de 5 ciudadanos de cualquier ciudad del mundo. ¿Vale? Bonito ese número, ¿no? 14.14 de desviación estándar. Sí. ¿Qué carajo les dice ese número? ¿Qué les está diciendo ese número? Me voy a devolver un segundo. Voy a devolver un segundo. La desviación estándar se usa principalmente. No, perdón. La desviación estándar les mide. A ver, aquí está, 14.14. La desviación estándar les mide qué tan homogénea o qué tan heterogénea es la población con relación a su centro. Entonces, ¿qué les está diciendo esa desviación estándar de 14.14? ¿Quién me interpreta ese valor? La desviación estándar es Estamos hablando de edades, ¿verdad? Exactamente, empezamos bien, Juliana. Ok, entonces que digamos que hay pues hay más o menos 14 años de diferencia entre un tipo de población y otro. O sea, entre los datos que tenemos, no. Me lancé mal. Casi. Por ahí es, Juan, Juliana. ayúdame, Juan. Dime. Juan Henao. Ah, Juan Henao. Sí, por ahí va como podría ser. Juan Henao está con la niña en este momento. No, ya colgué. Ah, listo. A ver, la desviación estándar es un estadístico que nos dice qué tan dispersos están los datos con relación a su media. Claro, es que sí, es con la media. Estaba interpretando cómo decirlo porque entre los valores la diferencia es de 10. Con la media. ¿Cuál es la Ah. media de los datos de estos valores de edad? 30, ¿no? 30, ¿cierto? Habíamos dicho que era 30 la media, ¿verdad? Sí. Y la desviación estándar nos está dando 14.14. Entonces, ¿qué significa esa desviación estándar? Que sabiendo que la media es 30, hay ciudadanos que están 14 años por debajo de los 30 y hay ciudadanos que están 14 años por encima de los 30. Entonces, hay ciudadanos que están con 16 años y con 44 años dentro de la población que está de esta muestra de 5 ciudadanos. Entonces, 30 es la media, ¿verdad? 30 es la media de edad y tengo una desviación estándar de 14 años hacia arriba y hacia abajo con relación a su media, para estos 5 ciudadanos nomás. ¿Ustedes dirían que eso es una población bastante heterogénea o bastante homogénea? Pues bastante heterogéneo. Bastante heterogénea porque es que me da una diferencia de 14 años por encima y por debajo
de una edad promedio de 30 años. O sea, tengo ciudadanos desde los 16 años hasta los 44 años, por debajo y por encima, ¿cierto? Entonces, ya sé que a pesar de que la población en promedio tiene 30 años, tengo población tan joven de 16 años, pero también tengo una población bastante adulta con 44 años. Entonces, me está dando un rango de edades, fíjese, estoy utilizando la palabra rango ahora, rango de edades que va entre 14, la edad más, entre más baja y la más alta, con 44. Es una población bastante dispersa en términos de edad. Entonces, no sé si estoy tratando de implementar una política pública para ver qué oferta educativa les puedo dar a estos ciudadanos, de estos 5 grandes ciudadanos de esta inmensa ciudad, pues tengo que ofrecerles una cantidad de oferta educativa que cumpla sus expectativas tanto para jóvenes como para mayores. ¿Correcto? Ahora, hagan el siguiente ejercicio mental. Supongan que el cálculo de la desviación estándar para este ejercicio nos dio 3. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Está entre los 27 y los 33. Entonces, O sea, está muy cercano al... Exactamente. La desviación estándar, una desviación estándar de 3 les dice que esta población de 5 estudiantes está por encima y por debajo del promedio de edad en 3 años, 27 y 33 años. Con esa diferencia, ustedes pueden decir que es una población muy homogénea o muy heterogénea. Muy homogénea. Comparado con el anterior, esta población, pues ya estoy hablando entre 27 y 33. Pan comido para mí, pan comido como ejecutor de política pública. Yo necesito un proceso de oferta educativa muy similar porque y único porque es una población que está muy cerquita entre ellas. Mientras que con una desviación estándar de 14 años, pues tendría que ofrecer algo muy específico para población joven, para población media y para población adulta. ¿Sí ven? Entonces, la desviación estándar me da una cantidad de información, como Juliana muy bien lo decía, adicional a solamente saber el centro. Ah, sí, 30 años, son como jóvenes. Pero ¿será que hay muchos jóvenes o será que hay muchos viejos dentro de ese promedio o será que todos están cerquita de ese promedio? ¿Se están dando cuenta de la importancia de la desviación estándar? Sí, claro. Bien. Listo. ¿Puedo mencionar un ejemplo? Claro, dale, Juan. Por decir algo, el año pasado yo te hablaba en la clase pasada de unos talleres que nosotros damos desde la Secretaría de Cultura. Y nosotros estuvimos cercanos a 3.600 personas inscritas, desde niños a adultos mayores. Entonces, yo puedo coger la base de datos ahora para el 2021 y hacer este tipo de análisis para determinar cuál fue la población de esos que participaron, que más participó y en qué rango de edad quedó la de mayor participación, pues, para poder diseñar los talleres de este año. Le puede sacar un análisis también de estadística descriptiva de desviación estándar y decir, oiga, pues qué tan alejados o qué tan cerquita están de ese centro en promedio la población que vas a atender. Miren este otro ejemplo. Supongan que hay 2 grupos universitarios, dos grupos de estudiantes universitarios en 2 periodos de tiempo diferentes. En el año 2000 yo tuve un grupo de estudiantes con un promedio de edad de 21 años y les hice un análisis a ese grupo y me da una desviación estándar de 1 año para ese grupo en el año 2000. 10 años después tuve otro grupo que en promedio de edad tiene 25 años y me da una desviación estándar de 3. ¿Ok? Entonces son 2 grupos estudiantiles diferentes, son 2 muestras poblacionales diferentes. Un grupo de X estudiantes en el año 2000 tenía un promedio de edad de 21 años. 10 años después otro grupo de estudiantes me llegó y en promedio tenían 25 años. Y el primer grupo me dio una desviación estándar de 1 y una desviación estándar de 3. Entonces, quiero que me ayuden a interpretar estos resultados. Interpretamos primero la medida de tendencia central, promedio de edad. ¿Qué nos dice ese X igual a 21, ese X igual a 25? Si ustedes fueran profesores, pónganse ustedes en mis zapatos, supongan que ustedes van a analizar esto como profesores.
Entonces, ¿ustedes qué están viendo en esos dos grupos poblacionales diferentes? Al menos con la medida de tendencia central, con las medias de edad. Que los del 2010 tienen mayor edad. Me están llegando más viejos. O sea, después de 10 años los estudiantes en promedio ahora son más viejos. Hace 10 años atrás recibía estudiantes mucho más jóvenes y ahora son mucho más viejos. Y que ¿Correcto? los de ahora son más heterogéneos en la edad. Bueno, entonces ya te estás metiendo, Néstor, con la otra variable que es desviación estándar, que es una medida de dispersión. Entonces, mirando estas dos variables, Néstor tiene razón. O sea, parece ser que los nuevos estudiantes, los más recientes, vienen más heterogéneos que los anteriores. Los otros eran un grupito mucho más compacto en términos de edad. Era un grupito que me variaba entre 20 y 22 años, por ponerlo de alguna manera, mientras que este grupo poblacional del 2010, pues tengo estudiantes desde 22 hasta 28 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo debería ser la curva de distribución para estas dos poblaciones? ¿Cuál debería ser más alta? ¿Cuál debería ser más plana? ¿Se acuerdan la curva de distribución? ¿Esta curvita? La del 2000, Entonces, ¿cómo debería ser la del año 2000 y cómo debería ser la del año 2010? ¿Qué significa esta más desviación empinada la del estándar 2000. 1 con respecto a su media? ¿Está muy alejada o muy cerca con respecto a esta? Que la línea de subida en relación a la que baja están más juntas. Sí, está más, Bueno, entonces, ok, esta más puntuda. población del año La del 2000, 2000. a ver, todos, yo quiero que todos me ayuden aquí a contestar. Todos entienden que la población del año 2000 de estudiantes es muy parecida en términos de edad. ¿Todos entienden ese concepto? ¿Todos están claros que eso es así o hay alguien que está perdido en la nebulosa? Pues yo estoy bien, creería yo que la más demorada. Bueno, listo. Y entonces asumiría que todos están de acuerdo en decir que este grupo es más heterogéneo porque tiene una desviación estándar mucho más alta con relación a esta, ¿sí? Entonces, este grupo es más homogéneo que este grupo es más heterogéneo. Todos están ahí conmigo. Entonces, si tuvieran que dibujar una curva de distribución, ¿cuál sería la curva más alta y cuál sería la curva más plana? La del 2000 sería la más alta y la del 2010 la más plana. ¿Todos Por están de los- acuerdo con Néstor o hay alguien que no esté de acuerdo con Néstor? Todos están de acuerdo con Néstor. Efectivamente, la curva del año 2000 tiende a ser mucho más plana porque su centro, los datos están más pegaditos a su centro. Solamente hay una desviación estándar, ¿correcto? Y la del año 10, la del año 2010, pues va a ser una curva más plana porque hay una mayor distribución de edades dentro de la población objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, creo que con eso ya quedamos un poquito más claros con lo que estamos tratando de analizar. Bien. Para ser un poquito más repetitivos, no me canso de decirlo, la interpretación de estos datos viene de la siguiente manera. A mayor valor de la distribución estándar, la población objeto de estudio tenderá a ser más diversa, ¿cierto? Eso sucede, por ejemplo, cuando trabajamos con muestras muy grandes o con poblaciones totales. Vamos a tratar, cuando trabajamos con muestras muy grandes, la desviación estándar tiende a ser mayor, o sea que se nos empieza a diversificar más, a ser más heterogénea la población. Cuando la desviación estándar es menor, ¿correcto? Cuando el valor de la desviación estándar es menor, menor será la diversidad de los datos de la población estudiada. Entonces son más homogéneos los grupos y tiende a suceder cuando, cuando trabajamos con muestras más pequeñas. El valor más bajo posible para el rango o para la desviación estándar es 0. Es decir, que no hay dispersión. ¿Cómo podría ser la curva de distribución cuando la desviación estándar es 0? Perdón, voy acá a compartirles un tablerito, un segundito. ¿No sería una línea? Una línea como, ¿quién habló? ¿Néstor? 0. ¿Están viendo mi tablero? Sí. Bien. Entonces,
Discúlpenme de antemano mis dibujos, soy muy mal dibujante, por eso me dediqué a la ciencia política. Estas son No me entiendo. 3 posibles curvas de distribución. 3 curvas normales que después ahora vamos a estudiarlas más adelantico. ¿Correcto? Esta curva de distribución alta tiene una desviación estándar pequeñita, ¿cierto? Comparada con esta desviación estándar que tiende a tener una desviación estándar mucho más grande, ¿cierto? Aquí las poblaciones son mucho más homogéneas porque cada dato está más cerquita a su centro. Aquí son más heterogéneas porque cada dato está más alejado de su centro comparado con esta, ¿sí? Pero podríamos llegar a un caso muy extremo, no real, no posible, donde tengamos una curva de distribución así. ¿Qué significa esta curva de distribución completamente vertical? Que todos los Tiene la datos, misma, exactamente, que todos los casos de mi curva, de mi distribución de datos son exactamente lo mismo. Por ejemplo, si estamos trabajando con edades, entonces resulta porque el destino lo quiso, porque hubo una casualidad muy lejana en que todos los estudiantes que me llegaron a mi curso, todos tenían exactamente la misma edad. Entonces, si todos tienen la misma edad, todos tienen la misma medida de tendencia central, todos tienen 24 años. ¿Cuál es la distancia de cada dato con respecto a su media? 0. pero Por lo tanto, esta curvita, mire, se movió para acá y esta curvita se movió para acá. Se movió para acá, se movió para acá y quedó completamente plana. Entonces, es posible, es poco probable, pero es estadísticamente posible que haya una curva de distribución completamente vertical. ¿Ok? ¿Se entiende eso? O sea, aquí ¿cuál sería el valor de la desviación estándar? Esta desviación estándar sería igual a ¿qué? ¿Cuál es el valor de esta distribución estándar? Mis queridos estadísticos. ¿Cómo es la fórmula de distribución estándar? X sub i menos su media. ¿Cierto? Esa es la formulita de la diferencia de la desviación. ¿Cuál es el valor de la desviación estándar de esta curvita que es completamente vertical? 0. No hay diferencia entre ninguno de los casos. Esta diferencia es igual a 0. Cada caso es exactamente igual a su media. ¿Ok? Entonces, en un caso extremo, poco probable, podemos encontrar una curva normal completamente vertical. ¿Vale? ¿Están conmigo? ¿Hay alguna Sí. pregunta? Estamos contigo todavía. Vale. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces sigamos. Espérenme un segundito. Paremos acá. Hagamos una pausa acá. Para introducir eso, porque es que si arranco ahora me voy de largo. Entonces paremos acá un segundo, son las 7:15. ¿Les parece si nos vemos en media horita, faltando un cuarto para las 8? Sí. dale, bro. ¿Está bien? Bueno, Sí. listo. Sí, Pero nos vemos todos faltando un cuarto para las 8, en 25 minutos. vale. ¿Verdad? Vale, Juan Carlos, gracias. Vale. Bueno, Sí. listo. Listo.